Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gascu Profe. Y en este caso vamos a hacer o calcular lo que son los cortes de una función que nos están dando aquí el ejemplo. Esta función de aquí, que no sabemos cuál será su gráfica, pero sí que podemos calcular cuáles son los cortes de esa función con el eje X y con el eje Y. Y esto vaya a ver que realmente no es complicado, lo único que, bueno, en algunos casos las ecuaciones que tendremos que resolver pueden resultar un poquito más difíciles, pero realmente lo que es el cálculo de cortes con los ejes no es difícil. Lo primero que es importante es que veamos cuáles son las dos posibilidades, que es esta, es decir, que puede ocurrir que una función tenga cortes con el eje X y por supuesto también tendría cortes con el eje Y o corte con el eje Y. ¿De acuerdo? Porque por corte con el eje X puede tener varios, pero el corte con el eje Y solamente podría tener uno, ¿de acuerdo? Porque si no, no es una función. Entonces, vamos a ver que esto de corte con el eje X. Por ejemplo, si yo tengo una función tal que así, me la voy a inventar, una función que va así, después sube, después, por ejemplo, vuelve a bajar, pues simplemente si me dijeran cuáles son los cortes que tiene con el eje X, pues evidentemente la función cortaría aquí, cortaría aquí, cortaría aquí y cortaría aquí, ¿de acuerdo? O sea que tendría cuatro cortes con el eje X. ¿Y cuántos cortes tiene con el eje Y? Pues evidentemente se ve claramente que está aquí, tendría uno solo, ¿de acuerdo? Por lo cual habría que decir cuáles son las coordenadas de este punto, de este punto, de este punto y de este punto, y con eso sacaríamos, pues diríamos cuáles son las coordenadas que cortan al eje X, y para el corte con el eje Y habría que deducir o calcular cuál es el corte o las coordenadas del punto SLI, ¿de acuerdo? Que acabo de señalar. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Pues realmente esto es muy sencillo, simplemente lo que tenemos que hacer es esto. Para el corte con el eje X, y ahora vamos a explicar por qué, simplemente lo que tenéis que hacer es la función donde ponga Y pondremos un 0. Y en el corte con el eje Y, donde ponga X pondremos un 0. ¿Por qué? Porque esto realmente es importante que lo entendáis bien. Pues simplemente si yo tengo una función, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la que tiene dos cortes con el eje X, que sería este punto y este punto, pues simplemente, como yo tengo el corte con el eje X, que es aquí y aquí, daos cuenta de una cosa. ¿Por qué tengo que hacer Y igual a 0? Porque este punto de aquí es el 0, 0, voy a poner aquí. Este de punto de aquí, por ejemplo, sería el 1, 0. El siguiente sería el 2, 0. El siguiente que estaría aquí sería el 3, 0. Es decir, todos los puntos, o el siguiente, por ejemplo, 4, 0, todos los puntos que corresponden al eje X tienen una cosa en común, que es que la Y vale 0. Por eso, yo lo que voy a hacer va a ser obligar a la función, concretamente, pues a que la Y sea igual a 0 y poder calcular los cortes con el eje X. ¿De acuerdo? Para el corte con el eje Y, pues es lo mismo. Por ejemplo, si me lo invento, este punto vamos a suponer que sería el 0, 1. Este de aquí sería el 0,2, el siguiente el 0,3, ¿vale? O si fuese, por ejemplo, aquí abajo sería el 0 menos 1. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Que todos estos puntos tienen en común, si nos fijamos bien, este y cualquier otro, que en este caso la X, que es lo que voy a poner yo aquí, es igual a 0. Por eso hacemos que para el corte con el eje Y, concretamente la X valga 0, ¿de acuerdo? Pues si esto lo tenemos claro, ahora vamos a proceder para calcular los puntos de corte, que simplemente tendremos que, repito, dar las coordenadas concretamente de esos puntos. Entonces, vamos a empezar por cualquiera de los dos. Por ejemplo, vamos a empezar quizá por el más fácil, que es el corte, que se repite solamente con el eje X puede haber uno, uno o ninguno, por supuesto, pero como máximo uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente yo cojo la función, que es esta de aquí, igual a x al cubo, estoy, repito, haciendo el corte con el eje X, menos 2x cuadrado menos x menos 2, y simplemente donde ponga x ponemos un 0, o sea que me quedaría 0 al cubo, menos 2 por 0 al cuadrado, menos 0 más 2. Esto es 0, este es 0, este es 0, 0 más 2, resultado 0. Perdón, 0 más 2, 2. Conclusión, ¿cuál es el corte con el eje Y? Pues simplemente la x vale 0 y la y vale 2. Terminado, ¿de acuerdo? Este de aquí es el corte con el eje Y, ¿de acuerdo? Es decir, que esta función tiene un solo corte, en este caso con el eje Y, que sería el punto 0,2. Ya con eso habríamos terminado. Después vamos a hacer la otra, que es un poquito más larga, porque en la siguiente me dicen que calculemos también el corte, por supuesto, con el eje X. Siempre nos van a pedir los dos. Y donde ponga Y ponemos un 0. Pues nada, hacemos lo mismo. La función es esta. Quito la Y y pongo un 0. X cubo menos 2x cuadrado menos x más 2. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál es la pequeña dificultad de este ejercicio? Que tenemos que resolver esta ecuación de grado 3. Esta es una ecuación cúbica que para resolverla tenéis que recordar cosas que ya hemos aprendido incluso en tercero, ya lo visteis, y este año volvemos a recordar. Una ecuación cúbica se resuelve haciendo
eso espero que os lo hayáis dicho todos, Ruffini. Es decir, pondremos numeritos, una de las muchas aplicaciones de Ruffini. Aquí tengo un 1, 1, menos 2, menos 1 y 2. Recordad que si falta algún término, ¿vale? Habría que completarlo con 0, pero bueno, en este caso es x al cubo, aquí tengo la x al cuadrado, aquí tengo la x y aquí tengo el término independiente, por lo cual no falta nada, por lo cual no hace falta que ponga aquí en ningún lado 0, ¿de acuerdo? Pues nada, cogemos y hacemos lo siguiente. Bajamos el número 1, este de aquí, y vamos a ir probando aquí, recuerdo, por números, de forma que cuando yo vaya operando y me vayan saliendo aquí los diferentes numeritos, el resultado final aquí tiene que ser un 0, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los posibles candidatos? Pues ya lo vimos en otros vídeos, pero lo volvemos a recordar. Los posibles candidatos siempre van a ser submúltiplos del último número que tenemos aquí, es decir, submúltiplos del 2. Es decir, ¿por qué podemos dividir el 2? Pues podemos dividirlo entre 1, entre menos 1, incluso entre más 2 o menos 2. Pues uno de esos 4, o más de uno de esos 4, va a ser la solución que buscamos. Entonces, el primer número, lo recuerdo, se bajaba, es decir, bajamos el 1, vamos a probar con 1, que no me sale, pues 0, pues habría que borrar y volver a empezar. Por ejemplo, voy a empezar por el 2, a ver si tenemos suerte. Pues nada, recuerdo 2 por 1 que es 2, se pone aquí, el menos 2 y más 2 se suman, 2 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, 2 menos 1 es 1, 2 por 1 es 2 y 2 y 2, 4. Muy bien, pues como ha salido 4, significa que el 2 no es una solución de mi ecuación. Por lo cual, ¿qué tengo que hacer? Pues evidentemente el más 2 lo puedo eliminar ya y los candidatos serían más 1 menos 1 o menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, volver a borrarlo todo y voy a volver a comenzar, en este caso, probando con otro número que no sea el más 2. Por ejemplo, podemos probar por el menos 1, por ejemplo, ¿vale? Porque con el menos 1 sería menos 1 por 1 menos 1, menos 2 menos 1 menos 3, menos 1 por menos 3, 3, 3 menos 1, 2, y este parece que hemos tenido más suerte porque menos 1 menos 2 menos 2, 0. Conclusión. Primera solución, x igual a menos 1, ¿de acuerdo? Recordad que aquí no se le cambia el signo, se le cambia el signo cuando tentamos o cuando queramos escribir factores, pero x igual a menos 1 se ha terminado, ¿de acuerdo? Ya tendremos la primera solución. Y ahora, las siguientes soluciones las tenemos en concreto aquí, ¿de acuerdo? Puesto que, y si borro por aquí para que lo veáis más claro, aquí abajo tengo yo escondido un polinomio, que lo voy a recordar. Este de aquí es el número, es decir, el término independiente, que es el 2. Este es el que multiplica la x, es decir, menos 3x. Y este es el que multiplica la x al cuadrado, es decir, x cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que el polinomio que tenemos ahí abajo es x cuadrado menos 3x más 2. Esto para resolverlo hay dos formas. O seguimos haciendo Ruffini, pero la forma más correcta es igualarlo a 0 y aplicar la ecuación de segundo grado. Por lo cual ya sacaremos las otras dos soluciones que habría, ¿de acuerdo? Menos b, esto ya hacemos rápido, más menos 9, menos 4 por 1 por 2, partido de 2 por 1 que son 2, total que me quedaría 3 más menos, la raíz de 1 que es 1, esto ya lo hacemos rápido, ¿vale? Porque son cosas que en teoría todo el mundo debe examinar bien. Y me quedaría 3 más 1 que son 4, 4 entre 2, 2, siguiente solución. Y 3 menos 1, 2, 2 entre 2, 1, siguiente solución, ¿de acuerdo? Por lo cual, y ahora llega el momento de poner bien, en este caso, los cortes con el eje Y. Perdón, el corte con el eje X, perdón. Pues nada, si el corte con el eje Y tendremos esto, el corte con el eje X lo tenéis aquí. En este caso son 3 cortes. Uno es este, otro es este de aquí y otro es este de aquí. Es decir, que sería, primer punto, empezamos por ejemplo, pues por este, el menos 1, la x vale menos 1 y recordad que la y, lo pone aquí muy claro, vale 0. Por lo cual, primer corte con el eje X, que sería menos 1, 0. ¿De acuerdo? Y ya tendremos la solución para este. Lo recuadro, ¿de acuerdo? Lo podemos poner en rojito porque nos ha costado un poquito llegar a esta ello, ¿de acuerdo? Y bueno, ya tendría la primera solución. Vale. Siguiente. La siguiente sería, evidentemente, el 2, 0. ¿Vale? Pues es decir, el número este que tenemos aquí, en concreto el 2, que es este, ¿vale? Pues lo pondremos así. Sería 2, 0. ¿Vale? Siempre primero la x, después la y. Lo recuadramos, lo subrayamos, ¿de acuerdo? 2, 0. Perfecto. Ya tendremos la segunda. Y la última, que sería el 1, lo tenemos aquí, 1, 0. Por lo cual lo pongo aquí, sería 1, 0. Lo recuadro y lo subrayo, ¿de acuerdo? Es decir, para que hagáis una idea, lo que acabáis de sacar es lo siguiente. Hemos visto que existen 4 puntos de corte con los ejes. Uno que en concreto es con el eje Y, ¿vale? Que lo de hecho está aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y 3, que son estos 3,
que cortaría el eje X. Es decir, para que hagáis una idea, esta función más o menos podría ser algo así. Por supuesto, lo que voy a hacer va a ser no pintarla de forma exacta, pero bueno, aproximadamente. Empezamos con este, 0, 2, x0 y 2, es decir, corta aquí al eje Y, y después cortaría en el eje X el 1, 0, pasaría por aquí, cortaría también al 2, 0, pasaría por aquí, y pasaría también por el menos 1, 0. Es decir, que más o menos a lo mejor la función me lo voy a inventar, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que yo voy a representar aquí, pero podría ser una posibilidad esta. Es decir, que yo tendría, por ejemplo, esta función así, ¿vale? A lo mejor resulta que después baja para abajo, corta aquí, y después a lo mejor resulta que sube para arriba, ¿vale? Por poner un caso, que seguramente no va a ser así, pero desde luego cumple que corta por el eje X aquí, aquí y aquí también, y que cortaría el eje Y aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que habéis sacado esos 4 puntos que son muy importantes, ¿de acuerdo? Para poder representar pues la función si necesitáramos representarla, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que sea de utilidad, ¿vale? Es así de sencillo y ahora veremos algún otro ejemplo en el que también nos encontramos funciones en las que tendremos que calcular los puntos de corte con los ejes, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.